Ni en las ventas tienen un cartel como el que tenemos hoy en Latinus. Agradezco muchísimo a María Amparo Casar, Jesús Silva Herzog Márquez, Héctor Aguilar Camín, Carlos Elizondo Mayer Serra que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. María Amparo, arrancamos contigo. Hemos visto a un presidente en los últimos días cuestionando temas de libertad de expresión, cuestionando protestas y descalificando cualquier tipo de disenso. No parece haber un dique legal, moral ni político que frene los deseos, los caprichos, las intenciones del presidente. ¿Cómo estás viendo las cosas, María Amparo? Mira, en este tema libertad de expresión, pues depende cómo la entendamos y como siempre el presidente tiene una forma muy particular de entender los conceptos, de entender la historia de México, de entender sus propias políticas, en fin, de entender la realidad, una realidad que pues desde mi punto de vista existe fundamentalmente en su mente. Después de que hablen mis compañeros les voy a plantear una hipótesis que tengo sobre este fenómeno o este trastorno. Plantéala de una vez, pues estamos arrancando. Se llama el autoengaño. Pero para entrar a la libertad de expresión, yo creo que, como en todo, la libertad de expresión en este sexenio está siendo, pues, una libertad de expresión a modo. Si el presidente cree que él es un ciudadano común, pues le tenemos noticias, no es un ciudadano común. La palabra, incluso la del famoso Carlos Loret de Mola, no pesa igual que lo que pesa la del presidente, ni tiene la misma plataforma que tiene el presidente, ni los mismos medios para transmitir su palabra, su verdad, su interpretación, sus argumentos. Entonces, creo que estamos frente a una más de las ilegalidades que han caracterizado a este gobierno en términos de libertad de expresión. Creo, y bueno, no solamente creo, se han incluso interpuesto acciones de inconstitucionalidad, de violación al orden constitucional por digamos, por el abuso que ha hecho, por el monopolio en el que ha caído en términos del uso de la palabra, de la información. Esta libertad de expresión de la que él habla y que dice que no podemos nosotros quitarle la libertad de expresión, a él tiene muchos bemoles. No solamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho, hay precedentes de ello con respecto a otros presidentes en otros países, que la palabra del presidente no conlleva la misma responsabilidad que la de un ciudadano común y corriente o la de los informadores o comentócratas como somos nosotros. Entonces, es uno de los abusos más del presidente y no toma conciencia, o sí toma conciencia, pero no quiere aceptarlo, que su palabra, la palabra en general, conlleva acciones o conlleva inhibiciones. Las inhibiciones que conlleva es que pues, hay muchos periodistas que comienzan a tener miedo de expresarse libremente porque saben que están amenazados por la presidencia de la República, porque él piensa que el presidente se ha expresado de manera derogatoria de ellos. Y por la otra parte, tiene consecuencias económicas sobre el trabajo de los periodistas. Desde luego, yo no corro el mismo peligro que los periodistas que están en la calle y que han sido asesinados, para nada, no me compararía con ellos, pero también tiene repercusiones de carácter laboral y económico las cosas que el presidente dice. Por eso la comisión ha decidido que el presidente no tiene los mismos parámetros para medir su grado de libertad de expresión que la nuestra. Abuso ahora, de poder y duro. Déjeme pongo 3 viñetas, Jesús. A ver, hace unos años la revista Proceso demandó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y si no me equivoco también la Interamericana, al gobierno de Felipe Calderón cuando le recorta unilateralmente el presupuesto, un poco bajo esta premisa muy priista de no pago para que me peguen, ¿no? Y entonces sienta un precedente de decir, una revista brutalmente crítica del poder tiene derecho a tener dinero público. Dinero público financia
los partidos políticos. Dinero público financió al PRD cuando López Obrador estaba ahí, dinero público financió a Morena y le permitió llegar a la presidencia, y eso lo pondría como un segundo elemento. Y un tercer elemento: López Obrador recortó el dinero a los medios de comunicación, pero mantuvo jugosísimas cantidades, particularmente a los medios de comunicación que tienen una línea editorial afín al presidente. Y eso es información pública y se puede constatar, etcétera, etcétera. A partir de esas tres viñetas, de estos tres datos, ¿qué se puede decir sobre la libertad de expresión en el obradorismo, Jesús? Mira, me parece que estás tocando un punto muy importante y creo que podría ser, de hecho, la sorpresiva oportunidad que da el embate presidencial a los espacios de la crítica contemporánea en México. Yo creo que es válida la crítica que se hace desde los círculos oficiales de la relación tradicional del poder político con los medios de comunicación, esta relación poco transparente, la existencia de consentidos que después se vuelven los abandonados del favor público, y creo que sería esta la oportunidad para transparentar ese vínculo entre el poder político, entre los recursos públicos y los medios de comunicación, los espacios de información y de reflexión. El problema que yo veo es que nuevamente en relación con el gobierno de López Obrador puede haber un impulso razonable de modificar esta relación entre los medios y el gobierno, pero se hace de una manera brutal, con una forma de acoso que es francamente intimidatorio, como decía María Amparo hace un momento. No es una contribución a transparentar esta relación, y creo que sobre todo alentar lo que necesitamos en el espacio público mexicano, que es que los medios dependan cada vez más, si eso es posible, de sus lectores, de sus anunciantes, de su público lector. Yo creo que esta podría ser, de hecho, la gran oportunidad de este embate presidencial, en donde creo que sí tenemos muchos pendientes para tener una vida pública más sana. Jesús, pero ¿no crees que esto podría derivar en un enorme cierre masivo de medios de comunicación, desempleo de editores, de reporteros, de investigadores, porque el mercado no es lo suficientemente robusto, particularmente cuando la economía está cayendo 10%? No estoy pidiendo el cierre definitivo de esta llave que me parece que es indispensable para mantener la diversidad ideológica, política en los medios de comunicación que requiere la democracia mexicana. Y en ese sentido creo que tu punto es crucial, el hecho de que la actitud del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es claramente selectiva de quiénes son mis amigos y en ese sentido quiénes tienen el beneficio de los recursos públicos, quienes no son mis amigos y veo como integrantes del polo opuesto y por lo tanto les cierro la llave de la publicidad. Yo creo que lo que tendríamos que pensar es cómo se hace esto de una manera transparente y que defienda pues finalmente el interés público, el interés de las audiencias. Héctor. Bueno, coincido totalmente con Jesús. Desde que yo tengo uso de memoria, cada nuevo gobierno que entra intenta introducir una cierta racionalidad en los criterios con los cuales se reparte este presupuesto público que está destinado a la prensa en México. En México es un país muy raro en eso, pero también es un país muy raro en que tiene presupuestos públicos para museos, para actividades culturales, para universidades, para una enorme cantidad de cosas sin las cuales nuestra vida pública y cultural sería mucho menos rica de lo que es. Esto, en el caso de la prensa, adquiere una connotación política excesiva y importante, porque evidentemente está este dinero que está en medio afectando la transparencia del vínculo entre el medio de comunicación que está dedicado a la crítica, que está dedicado a la información,
ya solo dedicarse a la información es dedicarse a la crítica en un país, en cualquier país, pero en un país con tantos agujeros como el mexicano, pues la sola enunciación de los hechos termina siendo muy crítica. Pero esta relación nunca ha podido reglamentarse. Lo primero que hay que decir tanto de este dinero como el que se dedica a la cultura y a otras actividades fundamentales como la educación en México, es que ese dinero no es del presidente. No es del presidente ni de su vocero. Ese dinero es de la hacienda pública. Y lo menos que tendría que haber es lo que dice Jesús, cosa que no se ha podido hacer nunca, son criterios fijos, claros, unos cuantitativos, otros cualitativos, de por qué razones se le da dinero a un medio y a otro no. Hay el modelo francés, que es muy transparente en ese sentido, y te da por cantidad de audiencia y te da por calidad, porque esta es una publicación, digamos, una publicación especializada, por ejemplo, en ciencia, porque es interesante para la cultura francesa. Y les da dinero de frente, sin pasar por el instrumento aquí muy complicado de la publicidad oficial, etc. Esto ha estado siempre ahí y nunca ha tenido una regulación. Ahora, nunca habíamos vivido un manejo tan sectario de ese dinero que es del país, que es de los mexicanos, que no es del presidente ni de su vocero, nunca tan sectario como ahora. El gran problema que había siempre en la regulación, Carlos, tú lo sabes muy bien, era que cuando venías a decir a quién le toca más cantidad, siempre le tocaba más cantidad a los medios que llegaban más lejos y por tanto a las televisoras. Y al final el presupuesto que salía parecía privilegiar extraordinariamente a medios que conocíamos que eran extraordinariamente ricos de por sí. Y parecía como una especie de traslado extra de dinero a los medios más poderosos. Pero dentro de eso había otras consideraciones siempre discrecionales, pero nunca tan discrecionales y tan sectarias como las de este gobierno. Carlos Elizondo. Mira, en efecto, yo creo que tenemos un gobierno que no acepta la crítica, que ha sido muy duro de las formas que ya dijeron, pero estoy en desacuerdo con lo que decían Chucho y Héctor, porque es transparente en un sentido. Tú lo dijiste, Carlos, ahí están los datos de cuánto le dan a la jornada y cuánto le dan a Tabasco hoy. Es decir, a diferencia del pasado más remoto, donde no sabíamos cuánto dinero recibían, sabemos cuánto. Lo que es cierto es que nunca pueden los gobiernos cumplir sus promesas. ¿Cuál fue la de Luis Videgaray, recuerdan? Un poco la que contabas tú, Héctor, que se iba a distribuir el dinero de forma transparente, no sé si a la francesa, pero con esa lógica. Te sientes en la silla y ya no puedes, porque te das cuenta que es un instrumento de poder muy importante. El presidente López Obrador nos dijo que iba, uno, a disminuir el gasto en los medios, cosa que ha cumplido, pero también que iba a transparentar los métodos como lo hacía, y eso ciertamente no se ha hecho. Si tú ves el presupuesto de la jornada hoy, lo que le pagaron en un documento que sacó por hacer eso a 2 o 3 meses, es lo mismo que le pagan a Televisa. Tabasco hoy, otra serie de medios locales de Tabasco, más o menos lo mismo junto que lo que le pagan a la jornada. Es decir, nunca había sido tan selectivo. Pero esa es una parte del problema. Yo creo que la otra parte del problema es con la que empezó María Amparo y que es probablemente hoy más grave, que es el papel que el presidente tiene en hacer una publicidad que lo ha hecho genial en algún sentido, su mañanera, donde le da la palabra a sus paleros que todo parece indicar, luego pueden ganar a través del tráfico que generaron una forma de distribución distinta a la del moche, pero si te da la palabra el presidente, tienes tráfico en tu blog y ese blog lo puedes monetizar. O sea, hay todo un circuito nuevo de repartir favores y finalmente esto de atacar con la disparidad del poder que nos contaba María Amparo, a periodistas, adversarios. Me pareció muy importante, Carlos, y creo que no le hicimos todo el ruido que merecía, la sentencia de un juez, Regis López, contra el amparo que pidió el dueño de la siderúrgica Altos Hornos de México, el señor Alonso Ancira, quien dijo, oiga, cuando a mí me acusa el presidente de ser un delincuente, pues ya arruinó la posibilidad de tener un juicio justo. Y este juez sale con una cosa muy extraña,
dice que no le puede dar el amparo porque de actuar en sentido contrario se contravendrían disposiciones de orden público e interés social, puesto que se negaría a la sociedad el acceso gratuito a la información pública respecto de un tema de relevancia o interés público, lo cual es una cuestión de orden público, por lo que los daños y prejuicios que pueda generar la colectividad, el restringir la obtención de información a través de las respuestas emitidas por el titular del Ejecutivo Federal en la conferencia de prensa aquí reclamadas, es superior al que pudiera resentir la parte quejosa. Y luego dice, al final de cuentas, esto que dice el presidente, no son vinculantes para los juzgadores del Poder Judicial de la Federación, etcétera, etcétera. No son vinculantes, pero ¿cómo pesan? Y ese es, yo creo, el problema de fondo que no estábamos siendo capaces de resolver, porque a que a ti te toque de vez en cuando una sugerencia de qué hacer en tu vida, Héctor, pues te puede llenar de orgullo o no, pero es muy molesto en un sentido que no tengas el espacio privado que requiere cualquiera que se dedica a la crítica. Jesús, ¿te parece que estamos frente a un presidente intolerante a cualquier tipo de protesta, de disenso, de crítica, descalificatorio desde lo moral de cualquier tipo de disenso, de protesta y de crítica? Por supuesto, creo que no conocíamos una personalidad tan brutalmente intolerante, porque en su cosmovisión no hay más que dos sopas, los que están con ellos y los podridos. Quien se atreve a hacer una crítica al presidente de la República pertenece a ese mundo que le parece inmundo, que le parece asqueroso del antiguo régimen y de los beneficiarios de la corrupción. No hay ahí ninguna posibilidad de aceptar que el que lo critique está simplemente equivocado, pero que puede tener razones entendibles para ver las cosas con información incompleta. No, el que lo critica es una persona que es moralmente abominable. En ese sentido, lo que tenemos todos los días en las conferencias de prensa de la mañana es algo de lo que estamos hablando, es este embate a cualquier expresión crítica en la sociedad mexicana, que creo que enrarece brutalmente el clima de discusión, de diálogo e incluso de convivencia en el país. Cuando tenemos todos los días al presidente de la República con su dedo señalando quiénes son los sucios en el país, bueno, no puede haber un trato razonable entre personas que piensan distinto. En ese sentido, sí creo que hay un acoso a la discrepancia brutal en el país, aunque pueda haber espacios para publicar y para decir lo que pensamos quienes discrepamos del presidente de la República. No existe un clima en donde pueda haber respeto a las opiniones discrepantes de la sociedad. Héctor Aguilar Camín, ¿el dinero público automáticamente corrompe? Pues estaría corrompida toda la educación pública de México, el sistema de salud de México, la presidencia de la República misma, todo aquel que haya vivido del erario, pues sería parte de la corrupción gigantesca del país. Pero el presidente mismo. El presidente mismo es la cúspide de la corrupción, de recibir un dinero que no sabemos si está desquitando, no sabemos ni siquiera cuánto dinero es lo que se le paga al presidente, porque él dice que son 108,000 pesos, pero si le añades el palacio donde vive y el entourage que lo atiende, pues ese sí que es un sueldo de 2 o 3 o 4 millones de pesos al mes. Sería bueno que lo pusiera, a él que le gusta la transparencia y que le gusta decir la verdad porque su pecho no es bodega, pues que nos aclarara esto. Pero mira, el tema del acoso tiene que ver con la palabra presidencial y con otra cosa de la que nunca hablamos, pero que padecemos todos y cada uno de nosotros todos los días en las redes sociales. Porque el presidente tiene este discurso abusivo en donde abusa de la palabra, abusa del poder, descalifica, sataniza, lincha moralmente a los que juzga a sus adversarios, que son una cantidad increíble de mexicanos los que juzga a sus adversarios. Pero tiene una banda que sabemos que está financiada hace mucho tiempo
por la organización del presidente y en este caso por el gobierno federal, que son sus bandas de gentes en las redes sociales. El nivel de odio, de insulto, de descalificación, de calumnia, de difamación que hay en esas redes sociales que sirven al presidente, bastarían para configurar el tamaño del acoso a la libertad de expresión e incluso a la simple diferencia de opinión respecto del gobierno. Son bandas que llevadas a la calle serían bandas fascistas, de linchadores, porque esos son linchadores mediáticos. El discurso presidencial tiene su eco exacto en estas bandas que el gobierno patrocina, que el gobierno tolera, que el gobierno conduce con distintos directores de orquesta que tienen sus granjas, como les dicen, de bots. Todos nosotros, todos, tenemos constancia diaria en nuestros tweets de el nivel de injuria de que es capaz esta banda que está financiada, está probado que está financiada por el gobierno de la República. De manera que hay que ver la palabra del presidente y hay que ver los insultos de la gigantesca cantidad de bots y de tuiteros pagados que tiene el gobierno. Y vistas las dos cosas, realmente no hay cómo no sentirse intimidado. Esto que dijo María Pablo al principio es muy importante. Hay en nuestro ámbito, en nuestro medio, hay miedo. Otra cosa es que sigamos adelante, porque el miedo no nos va a detener, pero hay miedo. Y esto yo no lo he vivido nunca en el espacio público de la prensa en México. Héctor, ¿pasa el presidente que ha estado cuestionando el modo de vida de la gente que lo critica, pasa él la prueba de la auditoría a sus ingresos? Pues no sabemos porque no tenemos idea ni ha hecho nunca transparente de qué ha vivido todos estos años. No lo sabemos. De la transparencia, desde luego no. Mira, esto de la libertad de expresión y el linchamiento del que acaba de hablar Héctor elocuentemente, ¿sí? Va mucho más allá de los periodistas, de los comentócratas, de los conductores, ¿sí? Y se extiende, pues casi te diría, al ciudadano común. La cantidad de personas, de exfuncionarios públicos que han pasado por el linchamiento de López Obrador, de organizaciones de la sociedad civil, de institutos de educación superior, de órganos autónomos, es infinita. Yo te hablo de dos que sé porque llevo registro de ellas, que es el periódico Reforma, que lleva más de 258 menciones en las mañaneras, y te hablo de Mexicanos contra la Corrupción, que lleva, bueno, incluso te hice llegar un documento, Carlos, en donde han mencionado a Mexicanos contra la Corrupción en 33 ocasiones, en cada una de ellas de manera derogatoria y hablando de que si usamos recursos públicos y que si nos financia el imperialismo yanqui, cuando lo único que hace falta es hacerle un clic a la página del SAT para ver quién financia a México Evalúa, al INCO, a Mexicanos contra la Corrupción, al CIDE, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, sí hay un problema ahí muy grave de linchamiento. Luego, la otra cosa a la que me conminaba Héctor y que tiene que ver con lo que decía Chucho en el sentido de la cosmovisión, yo creo que López Obrador es un caso clásico de libro de texto de eso que se llama el autoengaño. ¿Sí? Es un presidente, porque a veces pienso que miente abierta, sistemática y conscientemente, pero luego me metí en esas cosas, en esos momentos en la pandemia que tienes un ratito, a ver unos artículos sobre el self-delusion, esto es el autoengaño. Tratamos de convencernos a nosotros mismos de una realidad que no existe, ¿no? No existe, pero no las queremos creer porque si no, no podemos funcionar. Y López Obrador tiene 4 rasgos que me parece, el discurso de López Obrador tiene 4 rasgos que me parece que están hechos a la medida de nuestro presidente, ¿sí? Primero, es el que busca convencerse a sí mismo de que su decisión es la correcta.
Y entonces transforma una verdad que le incomoda, digamos, en una mentira que lo tranquiliza. Te doy un ejemplo. Durante toda la campaña y siendo presidente electo y durante el primer año de gobierno nos dice que va a crecer al 4%. Cuando no es capaz de alcanzar esa meta del 4%, entonces dice, ah, no, ya no vale la pena esa meta, ahora vale la pena medir la felicidad o el desarrollo. Entonces, en vez de buscar un mecanismo para alcanzar ese 4%, porque era una meta deseable, decide que no, que esa meta ya no, y me he hecho una mentira que me va a tranquilizar. Segundo, creo que padece este síndrome también porque necesita creer que la meta que se fijó y a la que se comprometió es valiosa para justificar todo el esfuerzo y sobre todo el dinero de los mexicanos que le ha metido. Ejemplos, pues nos sobran Dos Bocas, el aeropuerto, el Tren Maya, ni modo que se eche para atrás. Ya le invirtió demasiado y entonces tiene que convencer de que la meta es la correcta. Pero se va poniendo peor porque hay lo que se llama en psicología el autoengaño consolatorio, sí, de consolarse a sí mismo. Entonces se miente todos los días, responsabilizando de su situación al pasado, a un agente externo, en su caso al pasado, ¿no? Y finalmente, pues le tiene que mentir a los demás para poder mentirse a sí mismo. Yo sí creo que él ya se cree sus mentiras, que ya vive su personaje, lo ha dicho tantas veces que tiene que vivir ese personaje y entonces comienza a contar historias falsas o historias distorsionadas y a ofrecer información que no pasa por ningún criterio medianamente racional de veracidad. Entonces, después de esas 500 mañaneras, no le queda más remedio de seguirnos mintiendo porque si no se le cae el teatro y no puede creerse a sí mismo y creo que eso no podría soportarlo el propio López Obrador. Así que estamos frente a un presidente que engaña y además se autoengaña. Y no es una cuestión moral, Carlos, porque es una cuestión que tiene consecuencias que estamos viviendo, como en el caso de la pandemia. Jesús, querías decir algo sobre esto. Interesantísimo lo que dice María Amparo y yo diría que es más preocupante porque en algún sentido no es una mentira. El mentiroso tiene tanto aprecio por la verdad que dice algo distinto a la verdad, pero conoce la verdad, sabe cuál es la verdad y presenta un panorama distinto. Lo que creo que tenemos enfrente es una persona a la que la verdad le tiene sin cuidado, no le importa, no hay una curiosidad por cotejar qué es lo que está pasando en el mundo, sino de rodearse de las imágenes, como dices tú, que lo confortan, que lo consuelan. Me parece mucho más grave porque lo que estamos enfrentando es a un presidente de la República con un enorme poder que no tiene un interés auténtico por la realidad. Yo creo que es el drama que estamos viviendo. Es un tema que yo he escuchado por aquí y por allá. Siempre en lo personal se los digo, me cuesta un poquito de trabajo llegar hasta ahí, pero ¿crees que estamos frente a un tema, por el desapego a la realidad, por las características que María Amparo señalaba hace un instante, estamos frente a un tema de salud mental del presidente? No me atrevo a hacer un juicio que necesitaría un conocimiento técnico. A mí me sorprende mucho este despliegue de fantasía cotidiana del presidente de la República, en donde nos dice que estamos viviendo épocas gloriosas y que deberíamos estar felices y que pues ha decretado esta felicidad nacional, ¿no? Sí me parece que hay ahí esta desconexión donde me interesaría saber qué es lo que dicen los profesionales de la salud sobre los rasgos expresivos del presidente. Carlos Elizondo. Me cuesta trabajo llegar a esa conclusión y estoy totalmente incapacitado para saber si eso no es cierto. Lo que sí me parece bastante claro es que vive en un entorno político y administrativo donde es muy fácil perder el piso. Es decir, un presidente
que no tiene una estructura de gobierno donde se discutan los asuntos públicos. Por lo que sabemos, las reuniones, vimos por ahí una que filtró Epigmenio Ibarra, Above All People, donde está él en una reunión de gabinete, enfrente, en una mesita, hablando con sus alumnos que se ríen alegremente de sus gracejadas. Es decir, todos sabemos cómo se administraba antes el poder. Había un cierto espacio de discusión donde se veían las distintas opciones, etcétera. Ahora tenemos un presidente rodeado de aduladores que tiene un mecanismo para tomar decisiones que no permite ningún tipo de disenso, ningún tipo de argumento. Y si eso le sumamos que no tiene que pasar por el Congreso porque son sus empleados, pues tenemos una situación donde es muy fácil o inventar, Chucho, o creerte los inventos, porque básicamente no te cuestan. Ahora, hay algunos temas donde el presidente muestra entiende bastante claro cuáles son las restricciones que le imponen la realidad, y por eso me cuesta un poco de trabajo el discurso de que simplemente ya perdió el piso. Digamos, es un presidente que ha sido muy disciplinado en cosas como la política monetaria, que lo que vimos en la etapa final del presidente López Portillo, donde entró yo creo El pragmatismo de su relación con Estados Unidos, por ejemplo. A eso iba la segunda, el Telecán, etcétera. Entonces es una mezcla muy rara de un personaje que de repente dice lo que ya dijeron mis colegas y que por otro lado es brutalmente pragmático. Ahora, yo quisiera cerrar este segmento con algo que dijo hoy en una entrevista Jesús Ramírez, su vocero, hablando de la libertad de prensa, y concluye: no podemos deificar al presidente, que es un servidor público falible, que tiene errores y que puede ser cuestionado. En ese sentido, nosotros aceptamos la crítica. Y creo que el problema es que López Obrador, en toda su historia política, pero más claramente de la presidencia, nunca ha aceptado un error. Lo que tú decías, María, para muchos presidentes dicen, esta obra no está jalando, vamos para atrás, quita el tren México-Querétaro, ya nos cuesta mucho, política o lo que sea. La necedad con la que persigue ciertas cosas, yo solo la puedo entender por este entorno de aduladores a su alrededor que no le permiten entender que seguramente a cualquiera que le preguntes Dos Bocas no va a costar $8,000 millones. Sí, ni se va a hacer en 3 años. Ni se va a hacer, pero ¿quién se lo atreve a decir? Ahora, Carlos, hay millones de personas. La popularidad del presidente, según el promedio de las encuestas, es más o menos del 60, 57, 60%. Si no estás hablando de una persona y un grupito que andan en el territorio de la fantasía, hay mucha gente que apoya al presidente, millones de mexicanos, una mayoría, y aun cuando te vas en las encuestas al detalle de la evaluación, como lo está haciendo en economía, en pobreza, en inseguridad, en pandemia, sale reprobado por poquito, ¿no? O sea, es decir, son porcentajes de 60-40 cosas. Es decir, sigues teniendo una enorme cantidad de mexicanos que, ¿cómo te explicas frente a este discurso de vive en la fantasía? Pues ni modo de que todos están bien, ¿no? No, pues yo creo que es el signo de los tiempos. Como saben, hay millones de norteamericanos que creen que la Tierra es plana. Y si tú buscas en Facebook temas relacionados con desconfianza de las vacunas, te van a aparecer todos los expertos que te dicen que la Tierra es plana. Trump puede decir unas mentiras en un mundo mucho más crítico que el nuestro, de periodismo mucho más amplio y incisivo, y no le cuesta tampoco. Es decir, sí es cierto que toda nuestra teoría sobre la democracia parte del supuesto de que el individuo está informado, es bien racional, evalúa opciones, pero eso era para un mundo donde había unos ciertos parámetros que permitían pues que todos estuviéramos de acuerdo que si ABC, NBC o whatever decían que esto era equivocado, pues era equivocado. Hoy tienes a Fox News diciendo la cosa más absurda y haciéndole creer a una parte de la base que es lo más absurdo, que no es absurdo, que es real. Y el presidente juega muy bien con esa base suya, que le cree. Y para eso son las mañaneras, para eso hay que denostar a Reforma y a Mexicanos contra la corrupción. ¿Por qué? Pues porque hay una parte importante de su público que le va a creer. Yo creo que él usa muchas veces más astutamente de lo que creo que le damos a veces crédito en la mañanera para estar reforzando una serie de mensajes que siguen siendo, como bien dices tú,
con un presidente popular, pues tienen eco. Perdón, pero no podemos decir que los López Obradoristas son terraplanistas. Es decir, no podemos decir que niegan la evidencia científica que nosotros sí tenemos. Me parece que lo relevante es cómo se conserva esa adhesión tan tenaz de los seguidores de López Obrador, que yo creo que lo que registra, lo que pone en evidencia es la fuerza que tiene alguien que representa el antagonismo a lo que representaba el régimen anterior. Yo creo que eso sigue siendo muy vigente y lo escenifica todos los días con los títeres que encuentra enfrente, que son Reforma, que son la revista Nexos y Letras Libres y Mexicanos contra la Corrupción. En fin, esa escenificación diaria tiene para la mitad de la población muchísimo sentido. Tiene sentido, Chucho, por supuesto. Tiene sentido, pero hay algunas cosas que es como creer que la Tierra es plana. Creer que México ha reaccionado bien frente a la pandemia y que realmente somos un ejemplo mundial al respecto, es como creer que la Tierra es plana, Chucho. O sea, obviamente, no quiero llevar el argumento al extremo, entiendo tu punto, pero si hay cosas que dice López, o que dice Trump, o que dice Bolsonaro, que en un mundo previo habría habido unas capacidad de los medios tradicionales de decir esto pasa de lo que es real, de lo que se puede afirmar. E insisto, ¿tú no crees que la pandemia en México se ha manejado desastroso y que no somos ejemplo mundial? Bueno, muchos de sus seguidores creen que somos un ejemplo mundial. A ver, yo creo que pasa con la gente un poco lo que pasa con el propio presidente en materia de este autoengaño. Digamos, López Obrador ganó la presidencia en medio de un gigantesco salto de esperanza en México. Y en febrero de sus primeros meses de gobierno tenía un 80% de aprobación. O sea, muchísima gente, muchísimos mexicanos se apostaron completos a esa gigantesca esperanza, con los ojos cerrados. Y bueno, el problema es que regresar de esa apuesta, donde pones todo, como decía María Amparo, tanto esfuerzo para llegar aquí y luego cambiar y decir que siempre no era este el camino, sino hay que cambiar de camino, pues es un costo hundido, vamos a decir, impagable. Y el presidente está en esa situación de, igual que muchos de los mexicanos, de no puedo cambiar esta narrativa porque ya llevo demasiado invertido en ella. Y muchos de los mexicanos dicen, invertí demasiado en eso, confié demasiado en eso y no puedo reconocer rápidamente que me equivoqué completamente. De modo que en ese sentido el presidente está bien comunicado con muchos mexicanos. Él no puede cambiar porque sería una decepción absoluta que podría ser catastrófica, todavía más catastrófica para él. Cambiar ahora, decir, pues, ¿saben? Todo esto que les he venido diciendo me equivoqué y ahora vamos a empezar otro camino. Puede ser quedarse realmente en medio de ninguna parte. Lo que está haciendo es fugarse hacia adelante y decir, bueno, entonces ahora, lo mío no funciona, pero lo anterior funcionó menos y lo que no funciona aquí se debe también al pasado y vámonos de frente a establecer dos bandos en esta sociedad. Dos bandos, porque si entramos a los matices, la cosa empieza a volverse muy complicada. Entonces, hay el bando de la transformación y el bando de los conservadores. Y en todos los órdenes, en los distintos títeres, en los distintos sectores, en su visión de la historia de México. Y camino a una especie de apocalíptico plebiscito nacional en el cual finalmente, una vez que está la sociedad dividida en sí o no, el sí que puede venir por él le dé el triunfo y una segunda oportunidad, un segundo aire el año entrante en las elecciones de 2021. Y esa es la estrategia en que está. Por desconectado de la realidad que parezca, en su desconexión hay una estrategia política fría, claramente actuada todos los días camino a una polarización en la que él cree que lleva todavía la ventaja y cree que en una mano a mano
con su sociedad. Los que creen todavía en él son más que los que no creen. Y ese es el proyecto político, también hay que decirlo, un tanto exagerado, desencaminado y un tanto lleno de autoengaño en que está el presidente. Eso es lo que estamos viendo. A mí no me gustan las hipótesis de que pasen las cabezas de los poderosos, porque salvo en la literatura, la verdad es que lo que hay que ver de las gentes que tienen el poder es cómo ejercen el poder. A mí me gusta mucho eso que dice Carlos, de que puede haber muchísimo que explica lo que hace López Obrador en el hecho de que no tenga sistema de trabajo como presidente. No tiene, ya no digamos las críticas que vienen de los medios, sino no conversa ni siquiera con los detalles concretos que conocen sus secretarios de los problemas que tiene el país. Entonces, su camino hacia adelante es una fuga, decir, vamos a polarizar esto y en el duelo final de las elecciones del 21, yo voy a ganar y luego en la revocación de mandato voy a ganar también. E irse imponiendo en lo electoral, incluso si está caminando sobre un país en ruinas. Déjeme, meto la parte más terrenal de la discusión, lo que tiene que ver con los partidos, con el 21. Dos asuntos que han llamado la atención en los últimos días. El regreso de Ricardo Anaya, ex dirigente nacional del PAN, ex candidato presidencial, y esta suerte de espectáculo caníbal en Morena, en donde tienes a 100 personas peleando por la dirigencia y los más visibles matándose públicamente, siendo todos del mismo bando. Jesús, ¿qué auguras? Bueno, yo creo que seguimos viviendo pues la destrucción del sistema de partidos que tuvimos y la enorme dificultad para rearmarlo. El anuncio de ayer de Ricardo Anaya, pues me parece que es un anuncio que sobresale sobre todo por la expresión de un político solitario. Esto lo decía hoy Carlos Puig y me parece que tiene toda la razón. No es un político que haga ninguna mención al partido al que creo que todavía pertenece, no hace una referencia de cuál es el equipo al que quiere sumarse o al que quiere encabezar, y en ese sentido, pues me parece que tiene que ver con lo que pasó en el 18, que no solamente fue la planadora de Morena, sino la implosión de las alternativas. No solamente por lo que hicieron los electores castigando a los partidos tradicionales, sino por lo que hicieron los propios partidos con esa alianza, por ejemplo, entre el PAN y el PRD, que resultó un fracaso electoral, pero que mandó al diablo la identidad de esos partidos históricos del país. En ese sentido, yo veo con mucha preocupación la reconfiguración de nuestro sistema de partidos en las señales recientes, ¿no? ¿Cómo crees que pueda pegar en el 21 lo que está pasando en Morena y esta oposición carente de pues estructura, mira, yo creo que el enemigo, para decirlo con el lugar común, el enemigo de Morena es Morena. El enemigo del partido del presidente es que no se ha convertido realmente en un partido político, que no tiene ninguna organicidad, que no tiene ni siquiera reglas de debate claro, ¿no? La expresión de Porfirio Muñoz Ledo yendo a la cacería de un secretario de Estado, me parece que rompe cualquier fórmula de convivencia dentro de un partido político. Entonces, bueno, creo que una de las incertidumbres para el año que viene en la elección intermedia es si llega el partido del presidente en buenas condiciones para plantarse frente a la ciudadanía en la elección de medio término. Creo que ese es uno de los signos de interrogación relevantes para el año que viene. María Amparo. A ver, esto que estamos discutiendo de la gran popularidad del presidente López Obrador, yo creo que a lo mejor nos falta un poco de memoria, porque si uno revisa, salvo el caso de Zedillo, que perdió las intermedias en efecto, el resto de los presidentes, incluido Salinas, al paso de su segundo año de gobierno, antes de llegar a su segundo año de gobierno, tenía tasas de aprobación muy similares a las que hoy tiene Andrés Manuel López Obrador. Así que no sé por qué sobrevaloramos tanto
esa tasa de aprobación. Quizá la sobrevaloramos porque estamos metidos en una crisis profundísima del empleo, del ingreso, de la quiebra de las empresas, y no comprendemos que siga la mitad de la población, o un poco más de la población, aprobando la gestión de López Obrador, o aprobando a López Obrador, como bien dijiste tú, Carlos. Y segundo, en términos electorales, a pesar de que concuerdo absolutamente con lo que está diciendo Jesús, de que tenemos un sistema de partidos absolutamente roto, ineficaz, en donde hay un gran rechazo a los partidos. Lo cierto es que hoy por hoy estamos todavía lejos de las elecciones y que la intención de voto por Morena, que es la mayor de los partidos existentes, es todavía muy bajita. O sea, estamos frente al fenómeno del obradorismo, que es muy distinto al fenómeno del partido Morena. Creo que Morena, más allá de las descalificaciones, o sea, lo que ha dicho Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo, de Gibran, o lo que ha dicho de Mario Delgado, es una barbaridad, pero eso lo vemos también, por ejemplo, en las primarias de los Estados Unidos, en donde se hacen pedazos para llegar a la nominación, y se habla de corrupción, y se habla de malos manejos, y se habla, bueno, se adjetivan y todo lo demás. Entonces, sí hay un canibalismo, y creo que el principal reto de Morena es que, a diferencia de lo eficaz que fue antes de las elecciones de 2018, en términos de ir juntando una masa territorial muy bien estructurada, ese trabajo en estos 2 años ha sido muy ineficaz, y están, según entiendo, preocupados porque no tienen esta estructura territorial que pudiera sostener una votación tan abultada. Y lo último, como la hubo en el 18, y lo último es que tampoco se nos olvide que en el Congreso Morena sacó 34%, incurrió en una ilegalidad de una sobrerepresentación del 16%, y la realidad es que en diputados votaron por los morenistas 34%. Métanle el desgaste en el poder, y métanle que en los 15 estados donde va a haber elecciones de gobernador, ninguno está gobernado por Morena. Entonces, yo no digo que vaya a perder las elecciones. Eso no sé si es una ventaja o una desventaja. Bueno, uno nada más, Baja California. Bueno, Baja California por lo de los 2 años, es cierto, 14 no y 1 sí, pues van a influir. Así que creo que no estamos todavía en posición de saber cómo nos pinta el 21, Carlos. Carlos Elizondo. Pues mira, es cierto lo que han dicho, los partidos tan tradicionales en implosión, y Morena pues, es un apéndice que depende del presidente, no tiene estructura, no puede determinar por ellos mismos quién es su presidente, tienen que hacer una encuesta porque así se lo mandata el tribunal, se lo tiene que administrar el INE, se están dando los golpazos que ya contaron María Amparo y Jesús. Pero nuestro régimen electoral es muy cruel porque eso es lo que hay. A diferencia de otros países donde pues, puede más o menos fácil surgir otro partido nuevo, con muy pocas reglas, Macron fundó su partido y se volvió presidente, donde los independientes pues, tienen una serie de avenidas más o menos fáciles, pues vamos a tener que acabar votando por alguno de estos que mencionamos, o los otros que no mencionamos. No sabemos si le van a dar al final de cuentas el registro o no a México Libre, pero tampoco es una fuerza nueva, representa pues, a un expresidente con todas sus cargas. Y a mí lo que me parece es que la elección del año entrante se va a ir prefigurando en función de 3 cosas. La primera, a mí me parece muy importante y muy revelador el regreso de Anaya. Sí, viene solo, quién sabe cuál sea su estrategia, pero es la primera vez que tenemos a alguien con una voz, con la fuerza que te da haber sido segundo lugar, aunque distante la elección, la fuerza que te da tener una capacidad de argumentación pues, muy distinta a la que tiene el presidente López Obrador, y la fuerza que te da pues que al final de cuentas, aunque no lo mencione, pues yo creo que va a acabar teniendo el apoyo de su partido, del PAN. Y eso puede, pues, cambiar un poco esta dinámica política en la que estamos, donde el presidente habla y pues, los que le responden estamos todos pulverizados, nadie tiene un eje suficiente para llamar la atención de los medios, y eso le ha abaratado al presidente mucho todos los errores que hemos dicho.
Si López tuviera un López Obrador del otro lado, recordándole, como a Calderón le recordaba todos los días sus incompetencias, pues otro gallo nos cantaría. Segundo, Carlos, pues lo que nos dicen todos los encuestólogos es que es bien pronto para saber qué van a pasar en las elecciones intermedias, porque de acuerdo a la encuesta de Jorge Buendía, el 70% de los mexicanos no saben que hay elecciones el año entrante. Pues realmente no está todavía en la mente de la gente qué es lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer. Entonces yo creo que tendremos que ver cómo se consolidan los liderazgos locales, cómo dependen de hasta dónde llega la catástrofe del presidente en términos económicos, de seguridad y de otros, y eso irá prefigurando qué tanto realmente el presidente tiene una posibilidad real de manejar la elección de una forma, digamos, que le favorezca sus intereses. Y el tercer tema que me parece que es bien importante, yo creo que va a salir en la Suprema Corte diciéndole que no a la consulta popular, que es un absoluto sinsentido desde el punto de vista jurídico, pero en el escenario que le dijera que sí, nos cambia toda la geometría política del año entrante, pues porque aunque no son simultáneas, están tan cerca una de la otra, que pues, toda la elección se podría mucho más fácil construir en torno a lo que Héctor decía, que es lo que él quiere, nosotros o ellos. Y además le permitiría estar mucho más en el debate, cosa que nuestra región electoral no lo permite, pero si además hubiera una consulta, les sería mucho, creo que mucho más fácil estar participando. Héctor. Mira, sabemos varias cosas y las sabemos de cierto. A ningún político le ha ido bien en ninguna elección, llegando a esa elección, estando en el gobierno, con una caída del PIB del 8 o del 10%, con una cuenta de muertos por la pandemia que no sabemos cuál es, pero que es mucho mayor que la oficial, y en un horizonte de castigo social, de desempleo, de empobrecimiento adicional impresionante, como lo hemos visto en una generación de la, digamos, fábrica social mexicana. No hay récord de un político que haya llegado en estas condiciones a unas elecciones y le haya ido bien. Eso lo sabemos. A menos que ustedes tengan algún ejemplo, creo que no hay ni uno. También sabemos que es la elección más grande que vamos a tener dentro de la época democrática de México, con los partidos más fragmentados y más disminuidos. Es verdad, eso. Es una contradicción extraña. La mayor parte de los votantes hoy son los indecisos. Son la mayoría absoluta de los votantes que revelan las encuestas. Y lo que también sabemos de cierto es que las elecciones reviven a los partidos, porque no hay de otra más que esos partidos. Y tan destruidos no están. En el sentido de que ahí quedan en minoría, pero presentes, el PRI incluso, inesperadamente para mí en encuestas actuales, ahí quedan en el ámbito local, porque es donde va a darse esta elección. Entonces, así como el Día de las Madres atestan los restaurantes, pues así las elecciones atestan a los partidos de seguidores. Y nos faltan, efectivamente, que empiecen a aparecer los personajes interesantes. Aquí apareció Ricardo Anaya. Me parece una aparición muy sintomática de que las elecciones están empezando a generar a los actores que va a haber en esas elecciones. Bueno, ahí está ya Ricardo Anaya. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa con Ricardo Anaya? Poco siguiendo lo que dice Jesús. En el vacío, en la implosión de los partidos, en ese vacío que se queda, de pronto aparece Ricardo Anaya, aunque aparezca solo Jesús, y su sola aparición llena un espacio, crea una expectativa, establece la posibilidad de una voz que hable. Ahora, imaginen, por ejemplo, esta escena imposible, que dentro de 10 días, digamos que no le concedan a Felipe Calderón y a Margarita Zavala, sobre todo el registro, o incluso si se los concede, y que de pronto veamos la escena en la cual Felipe Calderón y Margarita Zavala se saludan en buenos términos con Ricardo Anaya. Está tan vacío el escenario que eso solo llenaría el teatro.
Entonces, esto es un asunto que está empezando. Los partidos van a crecer, se van a llenar de savia porque las elecciones están hechas para ellos. Y este gobierno, por más seguro que esté de que conserva la mayoría, está destinado a entrar a unas elecciones en las condiciones en que todos los políticos de la historia la han pasado mal, en condiciones de descrecimiento económico, de empobrecimiento, de castigo social, de mucha mayor desesperanza que la que vemos hoy. De manera que tenemos un líder que está en muchos sentidos desfondado históricamente en su proyecto y que va a una elección en donde parece no tener adversarios, pero tampoco va a tener los seguidores esperanzados y entregados del 2018. Perdón, Jesús, cerramos contigo. Permíteme agregar Adelante, María Amparo, perdón. un pequeñísimo dato a la argumentación de Héctor respecto a las elecciones, partiendo de la base que ninguna elección es igual a la anterior, ¿no? Cada una tiene sus peculiaridades. Pero recordemos que salvo el caso de Carlos Salinas de Gortari en 91, en donde viniendo de unas elecciones fraudulentas, recupera en el 91 la Cámara de Diputados, o sea, gana la mayoría en la Cámara de Diputados en condiciones menos fraudulentas que cuando llegó a la presidencia. Salvo Carlos Salinas de Gortari, todos los presidentes desde entonces han perdido, sus partidos han perdido las elecciones intermedias. No, Peña Nieto la ganó, María Amparo. Peña Nieto aumentó un poco, pero no llegó a la mayoría. Bueno, pero ganó respecto a la anterior. Cedillo pierde las elecciones. Con su aliado el Verde logró controlar la Cámara. Ahí fue con las alianzas que tenemos, como sabes tú, unas perversísimas leyes electorales que ahora permiten más que antes incluso lo que querían evitar. Pero Fox perdió Cedillo perdió la intermedia, Fox perdió la intermedia, Calderón perdió la intermedia, y en el caso de Peña Nieto levantó un poco, pero no tuvo tampoco la mayoría, siguió con su gobierno sin mayoría, así que tampoco las tiene todas con él y tendríamos que ver lo que está pasando en los estados. Creo que hay experiencias interesantes, un caso es Sonora. En Sonora está pues muy claro que, bueno, hasta ahora está claro que va a haber una alianza entre PRI y PAN, ¿sí? Y las alianzas sí pueden modificar el panorama electoral del 2021. Una alianza general de partidos de oposición, Jesús, y con esto cerramos. Una alianza general de partidos de oposición, Jesús, ¿no alimenta el discurso de López Obrador de todos ustedes están podridos, todos ustedes son lo mismo, todos ustedes son el pasado? Yo creo que en algún sentido sí simplifica y sirve a ese discurso, pero en otro sentido creo que estratégicamente puede ser en muchos casos la única vía para enfrentar la fuerza de Morena. Y ahí me parece bien interesante lo que dice Héctor, que el evento electoral genera los actores que se necesitan, y yo creo que ahí también lo que estamos esperando es la reactivación de la dinámica local, de la política local, que me parece que fue abrumada por esa cosa tan anómala que fue la elección del 2018, en donde todo el país se pintó de un solo color. Yo espero que conforme pasen las semanas y los meses vuelva a surgir esta coloratura distinta, diferenciada de la política en los distintos estados de la República, y espero que en la elección intermedia eso se muestre, ¿no? Les agradezco muchísimo que hayan participado con nosotros en la mesa. Un gustazo saludarles.